Bueno, estamos grabando ahorita la conferencia para después subirla a nuestro canal de YouTube. Y ahí puedan revisar todo lo que tenemos, todo el contenido y las conferencias pasadas ya casi las vamos a subir. No se grabaron muy bien las conferencias pasadas, lamentablemente, pero vamos a procurar grabarlas de nuevo para que todos puedan ver la presentación. Lo único malo es que ya las preguntas ya se perdieron por alguna forma, pero vamos a intentar recopilar todas las que pudimos, ¿vale? Y esta conferencia ahorita ya se está grabando por Google Meet. Así que también se queda un registro de sus preguntas en la grabación. Y pues, de todos modos, mi compañero las va a leer ahorita que ya responda al final de algunas preguntas, las va a leer y ya les va a contestar a todos. Y eso se va a quedar registrado en la grabación, ¿está bien? Y los invitamos a nuestras próximas actividades que tendremos en línea también. El próximo jueves tendremos otra actividad en línea, que será una conferencia también de el planeta Marte. El, la geología dentro del planeta Marte, para ser más exactos. De todos modos, los invito también a que nos hagan cualquier pregunta en los comentarios de cómo funciona la sociedad o qué eventos próximos vamos a tener, o alguien tiene alguna duda con los stickers. También les agradecería mucho si me envían mensaje ahora mismo o por correo si no les llega algún sticker o no les ha llegado. Es que hemos tenido problemas para enviarlos porque algunos correos nos llegan mal o se pierde el mensaje, no sé, y nos dicen que no tienen su sticker, ¿no? Pero de todos modos, si ustedes no se les entregó por cualquier razón o, o pues se perdió, pues ya nos pueden... Ah, por ejemplo, a mí no me ha llegado, me comentan, pues mándame tu correo por privado, si quieres, a este correo. A ese correo me pueden enviar sus mensajes de que no les ha llegado el sticker y yo ya se los envío automáticamente, ¿vale? Sí, es importante que nos manden sus mensajes de... Ah, el sticker, nada más en su correo electrónico les llega una imagen que le dice, ah, bueno, ya ganaron su sticker. Entonces, son varios diseños de sticker y ahí pueden obtenerlo. Si coleccionan los cuatro, nos dicen, ah, bueno, tengo los cuatro stickers y nos mandan capturas de su correo o nada más nos lo dicen así, les vamos a entregar un premio. Ese es obtener los cuatro stickers, es el premio mayor. Pero si ustedes tienen tres stickers solamente, les vamos a dar un premio que es un poco menor que lo de cuatro stickers, pero es un premio también. Si alguien tiene una pregunta más, con toda confianza se la respondemos. Ya en unos minutos, en unos 2 minutos iniciamos. Estamos esperando a que venga un poco más de público para tener el mayor alcance posible. Gracias, Edgar, por avisarnos. Fanny Rodríguez, hubo una conferencia pasada ahorita de satélites naturales de la Tierra que se proyectó igual por Meet, pero en colaboración con un centro cultural de Tepoztlán, no recuerdo muy bien el nombre ahorita mismo. Plutarco Elías, no recuerdo muy bien el nombre, y se acaba de dar la conferencia. Creo que sí se grabó esa conferencia y podremos próximamente tenerla en nuestro canal de YouTube. De todos modos, es bueno que estés al tanto del canal de YouTube o del Facebook. Y ahí vamos a decir, bueno, en Facebook, Twitter e Instagram, y ahí vamos a decir que ya que se subió la conferencia o no. ¿Vale? Yo vi que lo estaban grabando, así que lo más certero es que sí se haya grabado bien todo. Entonces, próximamente ya se va a subir y ya la vas a poder observar. Sí, creo que sí, según yo sí. En Facebook de seguro sí, porque yo tengo Facebook, Instagram y Twitter no tengo, pero por lo que platicaron, sí, en todas las redes sociales se pudo compartir. Ah, ahí dice Estefanía que sí, perdón, Stephanie, que sí la grabaron. Entonces, próximamente va a estar en nuestro canal de YouTube. Hola a todos, chicos. Espero se encuentren bien. Ya vamos a dar inicio a ya vamos a dar inicio a la plática. Recuerden, pueden preguntar
y lo que ustedes requieran al final. El canal de YouTube es Nibiru Astro también. Ok, voy a dejarles un enlace. Vamos a, a dejar las preguntas hasta el final. De todos modos, mi compañero va a darles un espacio desde las indicaciones con respecto a su conferencia. Y ya pegué el canal de YouTube, ahí está. Nibiru Astro, estamos en todos lados como Nibiru Astro. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Así nos pueden encontrar y ahí tenemos varias conferencias ya subidas. Y lo que ahorita veo es que ya es tiempo de dar la conferencia. Así que vamos a dar inicio. ¿Puedes presentar tu pantalla, por favor, Alejandro? Va, listo. Vale. Alejandro inició en Nibiru hace apenas unos meses, es de nuevo ingreso. Él actualmente estudia la carrera de Biología en la Facultad de Ciencias, está en segundo semestre y hoy nos va a presentar una plática acerca de exoplanetas. Así que los dejo en sus manos y al final nos comunicamos para poder hablar con él y hacer las respectivas preguntas y los respectivos anuncios también. Bueno, muchas gracias y recuerden que se está grabando, así que pueden verla en YouTube en unos días. Voy a darle la palabra. Gracias. Amigos, buenas tardes. Hola a todos, estoy muy emocionado en realidad por dar esta conferencia. Desde niño siempre me imaginé dando una conferencia y esta es la primera vez que lo hago, entonces sí siento mucha emoción. Nuevamente me presento, soy Alejandro Aguilar Álvarez y les voy a platicar sobre la vida en las supertierras. Esta conferencia es parte del ciclo de conferencias de Nibiru del mes de abril, así que manténganse atentos para entrar a las siguientes, ¿ok? Bueno, la conferencia se va a dividir en 3 partes. Vamos a hablar sobre los exoplanetas, la vida y finalmente la vida en las supertierras. Así que bueno, empecemos con exoplanetas. Y antes de hablar de exoplanetas, pues hay que saber qué es un exoplaneta, ¿no? Bueno, pues los exoplanetas son simplemente planetas que orbitan otra estrella. Son planetas que se encuentran en sistemas solares ajenos al nuestro, ¿ok? Y ocupamos diversos métodos para encontrar exoplanetas. Está el método del tránsito, espectroscopía Doppler, detección visual directa, microlente gravitacional. Y de estos métodos vamos a hablar a continuación. Por otra parte, también vamos a discutir por qué no podemos visitarlos y simplemente comprobar si hay exoplanetas o no. ¿Ok? La tabla de acá, del lado derecho, la extraje de la base de datos astronómicos del Caltech. Está actualizada en 2018. Y nos dice pues, los métodos para descubrir exoplanetas y cuántos planetas ha descubierto. Encontramos que el tránsito, que es el método más sencillo de explicar, ha encontrado 3.157 exoplanetas. En realidad es el número 1 de los que vamos a hablar. Este está seguido de la medición de la velocidad radial, o también llamado espectroscopía Doppler. Ha encontrado 801 planetas. En tercer lugar está el microlente gravitacional, microlensing, que ha encontrado 89 exoplanetas. Y finalmente, la detección visual directa está en cuarto lugar, que ha encontrado 50 exoplanetas. ¿Ok? Estos datos están actualizados a 2018 y en los últimos años se han encontrado mucho más exoplanetas, así que, pues, si buscan en alguna otra parte, estén seguros de que van a encontrar datos distintos. Y empecemos con el primer método, el método de tránsito. En realidad este es el método más sencillo, porque todos sabemos que los planetas giran alrededor de las estrellas, ¿no? Pues bueno, el método de tránsito se fundamenta en eso. Lo que pasa es que nosotros ocupamos un telescopio que apunte a una estrella y visualizamos el brillo de esta estrella. Cuando hay una disminución de este brillo, significa que hay un exoplaneta que está transitándolo, está pasando justo enfrente de la estrella. Esto se describe en una gráfica de luz contra tiempo. En los valores máximos, encontramos que no hay exoplaneta transitando. Y en los valores mínimos es justamente cuando está ocurriendo el tránsito del exoplaneta. Esta curva de acá nos dice otros datos sobre su órbita. Nos puede decir incluso su inclinación y el tránsito nos dice qué tiempo dura el tránsito.
Además, por este método podemos encontrar cosas como el radio y la composición de la atmósfera, cosas de las que vamos a hablar más adelante, ¿ok? Aquí este GIF en realidad es completamente, pues cierto, es extraído lo extraje de la NASA y es el tránsito de Kepler-10, un exoplaneta perteneciente a la estrella Kepler-10 que se ubica en la constelación Draco. Podemos ver que su tránsito duró 6.87 horas, 0.0476% de disminución del brillo y continuaremos con el siguiente método. Ahora hablaremos de la espectroscopía Doppler. ¿Ok? Antes que nada, de seguir, olvidé decir que voy a hacer algunas preguntas a lo largo de la conferencia, por lo que no sé si alguien quiera traer calculadora, porque también va a haber algunos cálculos que me gustaría que hicieran. ¿Vale? Bueno, sigamos. La espectroscopía Doppler o medición de la velocidad radial es un método que se fundamenta en pues, el efecto Doppler. Yo creo que todos hemos escuchado cuando una moto se acerca a nosotros, ese ruido de la moto acercándose, cuando lo tenemos al lado y cuando se aleja de nosotros, es precisamente el efecto Doppler. Y este efecto no únicamente afecta a las motocicletas, también afecta a las estrellas. Sé que hace un momento les dije que los exoplanetas orbitaban a la estrella, pero les acabo de mentir. En realidad, los exoplanetas y la misma estrella orbitan algo llamado centro común de masa, que en el GIF se representa como un signo más. ¿Ok? Esto que vemos acá es también a lo que se le llama bamboleo. Y bueno, cuando la estrella se aleja de nosotros, en la longitud de onda de la luz que recibimos, vemos un desplazamiento hacia el color rojo, hacia la longitud de onda del rojo. Y cuando la estrella se acerca a nosotros, vemos que la longitud de onda se va recorriendo hacia el azul. A partir de esto, logramos inferir que el bamboleo es ocasionado precisamente por un exoplaneta que se encuentra ahí. Y datos como esto nos dan información sobre la masa del exoplaneta e incluso sobre su órbita. ¿Ok? Vamos con el siguiente método, la detección visual directa. Este es el método más sencillo y de hecho pues, me parece el más impresionante. Lo único que se hace es tomar una imagen directa realmente. Se toma una imagen de la estrella y se ocupan filtros, se busca cancelar la luz que emite para poder observar puntos que hay alrededor. Estos puntos en realidad son exoplanetas. Como se deben de imaginar, las estrellas son muy brillantes y para ver a estos puntos, esos exoplanetas, los exoplanetas deben de orbitar a la estrella muy, muy lejos para que la luz de la estrella no los opaque, ¿ok? Y este método, pues como vimos, ha demostrado ser muy valioso porque se han encontrado diversos exoplanetas. En esta imagen, por ejemplo, tenemos un sistema planetario con 4 exoplanetas. Bien, continuemos. El microlente gravitacional. Este es el método que más me impresiona, porque se fundamenta en la relatividad general. Es un bello efecto de la relatividad general y es un poco difícil de explicar, pero vamos a intentarlo. Hay un exoplaneta en esta galaxia, ¿ok? El exoplaneta está orbitando el centro común de masa entre su estrella y él. Sin embargo, la estrella ocasiona que la luz del exoplaneta sufra una variación, se vea desfasada debido a la masa, como lo explica la relatividad general. La luz viaja por la galaxia y otras estrellas nuevamente van haciendo que la masa sufra de movimientos, que la luz sufra de desplazos. Y cuando llega a nosotros, pasa por nuestro Sol, que igualmente le ocasiona un desplazo a esa luz, un desfase. Y cuando nosotros lo vemos, pues vemos algo parecido a esto. Esta imagen está alterada claramente y es demasiado grande, es probablemente el efecto de una estrella, pero algo así vemos con los exoplanetas, ¿ok? Este desfase de la luz que causa como un tipo de aro alrededor de la estrella. Y bueno, llegamos a este punto, saquen sus cuadernos, chavos, amigos, porque vamos a hablar sobre por qué no viajar y comprobar que hay exoplanetas en ese sistema planetario. Ok, ahora viajemos a Próxima Centauri. Próxima Centauri es un sistema planetario
que se encuentra a 4.24 años luz. Este sistema planetario posee un exoplaneta que es muy distinto a la Tierra. Es, mejor dicho, parecido a Júpiter. Es gigante y gaseoso, sin embargo, pues es el sistema planetario más cercano. Así que si se encuentra a 4.24 años luz, lo que significa en kilómetros 40.1 por 10 a la 12, y ahora les presentaré a la sonda solar Parker. Esta sonda solar fue enviada en 2018 con el objetivo de investigar al Sol, su atmósfera, sus tormentas. Y lo interesante de este dispositivo es que es el dispositivo con mayor velocidad que alcanza o alcanzará creado por un humano. Su velocidad llega a ser de hasta 200 kilómetros por segundo, lo que quiere decir, así poniéndolo en términos más entendibles, que es capaz de darle la vuelta a la Tierra en 4 minutos. Es muy veloz. Y bueno, haciendo el ejercicio, si se encuentra Próxima Centauri a 4.24 años luz, lo que quiere decir a 40.1 por 10 a la 12 kilómetros, y viajamos a una velocidad de 200 kilómetros por segundo, ¿cuánto tiempo le tomaría a la sonda solar Parker, el dispositivo más veloz creado por un humano, llegar? No sé si alguien esté haciendo el cálculo, alguien se anime. Sí, efectivamente es un valor cercano, le toma 6.400 años llegar. Muy bien, Ítalo Jesús Figueroa. Y por lo que vemos, 6.400 años es mucho tiempo. Mucho tiempo. Y es el sistema planetario más cercano a nosotros. Imagínense si queremos llegar a un sistema planetario más lejos que posea supertierras o exoplanetas parecidos a la Tierra. Tardaríamos muchísimo tiempo. Por otra parte, hay que tomar en cuenta cosas que afectarían el viaje. Por ejemplo, la materia presente en el espacio. Sabemos que hay meteoritos, hay rocas, hay gases que a la velocidad a la que viaja la sonda solar Parker podrían ocasionar daño a la sonda. Por otra parte, también la sonda sufrirá de radiación. Habrá mucha radiación en el universo que afectará a sus componentes y no se podrá estudiar a Próxima Centauri cuando llegue. Así que queda completamente descartado visitar los exoplanetas y comprobar qué hay. Pasaremos al siguiente tema. ¿Cómo aprendemos de los exoplanetas? Realmente nosotros investigamos cosas como el tamaño, la masa, su composición y su atmósfera. Esos datos nos dicen mucha información sobre cómo es. Y cada uno de estos se fundamenta en alguna técnica de las anteriores, ¿ok? Empezaremos con el tamaño planetario. Bueno, para encontrar el tamaño planetario se ocupa el método de tránsito. A través del método de tránsito sabemos que hay una disminución de la luz bloqueada que se expresa en la gráfica. La curva nos da valores sobre la órbita, su inclinación, sabemos cuánto tiempo tarda el tránsito y hay una fórmula que nos permite encontrar el radio del exoplaneta que lo orbita. Esta fórmula se expresa como el producto de la raíz cuadrada de la fracción de la luz bloqueada y el radio de la estrella. Realmente es una fórmula muy sencilla. Hay fórmulas que me parece son más complejas que interpretan lo mismo, pero con esta fórmula podemos encontrar datos lo suficientemente precisos. Y bueno, si suponemos que el radio de la estrella es de 696.000 kilómetros y la cantidad de luz bloqueada es 2%, lo que equivale a 0.02 de 1, encontramos que el radio del planeta promedio es de 98.000 kilómetros, más o menos 98.000 kilómetros, y no sé qué se imaginen que podemos hacer con el radio. Pues sí, podemos encontrar el volumen de una esfera. Sabemos que los exoplanetas tienden a tener esta forma esférica y podemos ocupar su radio para saber su volumen. Pasamos al siguiente punto, la masa planetaria. Esta parte me parece fenomenal porque nuevamente es un efecto de una ley física que es la conservación del momentum. La conservación del momentum es una igualdad entre el producto de la masa y la velocidad del planeta y la masa y la velocidad de la estrella. Hagamos un ejercicio nuevamente. La espectroscopía Doppler nos indica la rapidez de la estrella central. A través de la medición de la velocidad radial podemos encontrar a qué velocidad bambolea esa estrella central.
Suponiendo que es de 40 metros por segundo, vamos a colocarlo en la fórmula, velocidad de la estrella, 40 metros por segundo. Siguiente punto. Sabiendo el brillo y la temperatura de la estrella, que son otros métodos de cálculo, pero se puede encontrar, podemos determinar la masa. Y suponiendo que la masa es de 3 por 10 a la 30 kilogramos, lo ponemos acá. Y finalmente, sabemos la masa de la estrella y cuánto tiempo al exoplaneta le toma dar una órbita. Así que podemos encontrar su velocidad. Supongamos que el exoplaneta va a una velocidad de 30.000 metros por segundo. Ahora, tenemos 3 valores en nuestra fórmula, pues es muy fácil obtener el cuarto valor despejando, ¿no? Y el resultado es 4 por 10 a la 27 kilogramos. Encontramos que nuestro exoplaneta tiene un peso de 4 por 10 a la 27. Sí, sería 15 veces más grande que la Tierra, el anterior. Ahora, hablemos de la composición planetaria. Ok, acabamos de hablar del método de tránsito que nos permitió encontrar el radio y a partir del radio encontramos el volumen. Y también hablamos de la medición de la velocidad radial que nos permitió encontrar la masa. No sé, alguien del público, si le suenan estos dos términos, que lo pueda comentar. Masa y volumen, ¿a qué le suena? ¿Alguien? Así mismo, es la densidad. Si encontramos una densidad promedio, que se da por la fórmula, encontramos el volumen del planeta y la masa del planeta y podemos encontrar la densidad promedio. Y la densidad promedio nos dice muchas cosas del exoplaneta. Nos puede decir cosas de su manto, de su corteza y de su núcleo. ¿Ok? Y comparando la densidad con la de algunos compuestos, podemos estimar de qué estaría formado este exoplaneta. Ahora pasemos a la atmósfera planetaria. Este tema también es algo complejo, es algo intenso, porque bueno, la luz del exoplaneta, este método se ocupa durante el tránsito, porque el exoplaneta pasa enfrente de la estrella, el exoplaneta tiene una atmósfera, la luz de la estrella pasa por esta atmósfera y es absorbida por los componentes de la atmósfera. Cuando llega a nosotros, pues vemos una determinada longitud de onda, determinadas longitudes de onda que corresponden a los elementos o compuestos presentes en ese exoplaneta. Sin embargo, muchas veces la luz tiene que pasar por obstáculos y uno de los obstáculos más grandes que meten más ruido a los resultados, pues son las nubes de gas. ¿Y qué hacemos para eliminar estas nubes de gas, para eliminar este ruido? Pues bueno, ocupamos filtros. ¿Y qué quiere decir que ocupamos filtros? Pues sí, ocupamos filtros que impiden que la luz que absorbió esa nube de gas se vea reflejada en nuestros resultados. Y vamos obteniendo valores de espectros, uno por uno, poco a poquito. Espectro de la nube 1, de la nube 2, de la nube 3, y ya, al final, podemos juntar los espectros y lo que da lugar a un espectro final de absorción. Y este espectro final de absorción, dependiendo de la longitud de onda, nos puede decir qué tan densa es su atmósfera, qué componentes tienen a la atmósfera y cosas así de interesantes. Sigamos con el siguiente método, con el siguiente tema ahora. Bueno, ya hablamos de los métodos de detección, de qué sabemos, cómo encontramos datos sobre los exoplanetas, pero ahora, ¿qué son las supertierras? Hablaremos de las propiedades de las supertierras y los tipos de supertierras. Bueno, como su nombre lo dice, las supertierras son únicamente tierras muy grandes y masivas. Su definición dice que deben de tener de 1 a 10 veces la masa de la Tierra para poder ser una supertierra y además deberán ser más pequeño que Urano. Y las supertierras, gracias a los datos que ha recabado el telescopio Kepler, sabemos que son de los exoplanetas más abundantes en el universo. No son el más abundante porque lo son los gigantes gaseosos, pero sí es muy abundante encontrarlos. Fueron propuestos en el año 2000 y la primera tierra que se encontró, la primera supertierra, fue hasta 2005. Se componen principalmente de roca y agua, o también entre la roca pues está el hierro, que se cree que puede formar parte de su núcleo. Y se dividen en 3 tipos, las supertierras secas, rocosas y los mundos de agua. ¿Ok?
Hablaremos primero de los mundos de agua, bueno, antes de hablar de los mundos de agua, vamos a hablar de la superficie de la Tierra. Sabemos que el 71% de la superficie de la Tierra es agua, ¿ok? Pero lo que no sabemos realmente es que, de acuerdo al total de la masa, solo el 0.02% de la Tierra es agua. Realmente es muy, muy poca agua. Y como veremos más adelante, pues muchos exoplanetas están hechos de solamente agua. Así que la Tierra sería considerada como un tipo de supertierra seca, ¿ok? Por más impresionante que parezca. Ahora hablaremos de los mundos de agua. En este ejemplo tenemos a Kepler 22b. Kepler 22b, perteneciente a la estrella Kepler 22, es un mundo de agua. Tiene el 70% de su masa siendo agua. O sea, del 70% de la masa, del 100%, 70% es agua, mientras que de la Tierra solo el 0.02% de la masa es agua. Realmente solo hay agua en ese exoplaneta. Se cree que puede haber roca en su núcleo que tiene hierro, que permite que tenga un campo magnético, pero principalmente hay agua. ¿Y por qué es posible? Bueno, incluso el agua puede convertirse en algo muy sólido. El agua tiene propiedades como los enlaces, los puentes de hidrógeno que forma, ¿ok? Esos puentes de hidrógeno son muy especiales porque permiten que el agua pueda comportarse de manera extraña a temperaturas muy altas o a presiones muy altas. Por ejemplo, cuando el agua en Kepler 22b en el núcleo se encuentra a una presión muy alta, se encuentra en estado sólido. Y a pesar de que en el núcleo hay una presión muy alta y la temperatura es de 1000 grados Kelvin aproximadamente, me parece impresionante que pueda haber agua ahí. Por otra parte, también están las tierras rocosas que pues tienen un poco más de masa un mayor porcentaje de agua, pero no tan grande como el 70% de Kepler 22b. Aproximadamente del 20 al 50% del total de su masa es agua. Así que realmente no es mucho. Hablaremos ahora de los exoplanetas Kepler 62f y Kepler 62e, ¿ok? Esos exoplanetas forman parte del sistema solar, del sistema planetario Kepler 62. Aquí está Kepler 62e y Kepler 62f. Kepler 62f está en la orilla de la zona habitable, una zona en la que se encuentra la temperatura propicia para que pueda haber agua en estado líquido. Kepler 62f está justo en la orilla de esa zona. Se cree que debe ser un exoplaneta completamente cubierto de hielo. Sin embargo, Kepler 62e se encuentra justo en la zona habitable y se cree que puede ser un planeta caliente relativamente como la temperatura de la Tierra, húmedo y rocoso. Es de 40 a 60% más grande que la Tierra y se puede ver acá la relación, la escala. Y además su órbita dura 122 días. La diferencia acá es que Kepler 62e tiene un océano sin fin. Toda la corteza de Kepler es agua. ¿Ok? Y hablaremos de otro sistema planetario que en 2018 se encontró, TRAPPIST. Seguramente ya todos han hablado han escuchado de este sistema. Fue muy popular, fue una noticia muy grande cuando se encontró. Y es que, pues cuando se hicieron las mediciones de su radio, de su masa, se encontró que la densidad de algunos de ellos es muy similar a la que hay en la Tierra y tiene valores muy cercanos. Entonces, por ejemplo, Kepler TRAPPIST 1e tiene 0.93 de gravedad y la Tierra tiene 1, ¿no? La densidad es de 1.02, la Tierra tiene densidad de 1. Así que estos exoplanetas podrían ser muy similares a la Tierra, por lo que fueron muy populares. Ahora pasemos a la segunda parte de la presentación. Este es un tema muy, muy interesante. Vamos a hablar de la vida. ¿Ok? Y antes de empezar a hablar de la vida, pues hay que saber qué es la vida, cómo sabemos lo que está vivo y lo que no lo está. Se ha hecho una lista que nos permite estudiar esto.
los científicos han propuesto que la organización, el metabolismo, la homeostasis, el crecimiento, la reproducción, respuesta y evolución son fundamentales para que pueda algo ser llamado vivo. Sin embargo, no es la lista definitiva y hay algo más que yo llamo comprensión intuitiva. Así que empecemos con la comprensión intuitiva. Realmente para que nosotros, humanos, podamos distinguir lo que está vivo y lo que no, más que como seres humanos, también como seres también vivos, tenemos algo como la comprensión intuitiva. Pondré un ejemplo. Cuando nosotros vamos a nuestro refrigerador, lo abrimos, queremos comernos nuestra sopita, pero vemos que hay unas manchas blancas en forma de colonias que están contaminando toda nuestra sopa. Nuestra sopa huele mal y realmente la pruebas y sabe mal. No te pones a pensar, no te pones a tachar una lista para darte cuenta de que esa cosa está viva, de que hay organismos vivos ahí. Y eso es a lo que llamo comprensión intuitiva. Lo sabemos tan solo por ser seres vivos también. Y siguiendo con la lista que se propuso, hablaremos primero de la organización. ¿Ok? Pues bueno, la vida puede ser celular y estas células se deben de encontrar altamente organizadas, especializadas y coordenadas. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues bueno, acá vemos una bacteria unicelular que tiene su materia dispuesta de tal forma que puede ocupar la energía de su ambiente, puede hacer puede llevar a cabo procedimientos de forma ordenada en base a que esta misma organismo logró acomodar su materia para poder llevar a cabo distintas funciones. ¿Ok? Y otro ejemplo, pues son los seres humanos, organismos pluricelulares o multicelulares. Los organismos multicelulares como los humanos tenemos tejidos formados por células, ¿ok? Tenemos el tejido conectivo, el tejido epitelial, tejido muscular o el tejido nervioso. Cada uno de estos tejidos tiene una función específica en nuestro cuerpo que ha sido diseñada por la evolución durante millones de años. Pero estos tejidos, cada uno tiene una función, cada uno es distinto, pero todos funcionan en equipo de manera coordenada para que nosotros podamos existir. ¿Vale? El siguiente punto es el metabolismo. El metabolismo es muy sencillo. Realmente es únicamente la suma de reacciones bioquímicas que nos permiten producir energía y que son necesarias para la vida. Todos los organismos deben de tener la cualidad de poder absorber la energía de su ambiente y ocuparla a su beneficio. En la pantalla vemos el ciclo de Krebs. Yo creo que ya mucha gente lo conoce, otros tal vez no lo conozcan y se los presento, pero es un ciclo por el cual nosotros podemos obtener energía junto a otros procesos, ¿ok? Esto es parte del metabolismo. Llegamos al punto número 3. Este punto es un poco difícil de explicar, pero bueno, ¿qué quiere decir la homeostasis? Que los seres vivos deben de tener una condición interna que se mantenga estable y pueda compensar las condiciones del exterior. Por lo que los seres vivos deben de sufrir de autorregulación y debemos intercambiar energía con el ambiente y pues entre nosotros. Y un ejemplo de esto puede ser muy simple. Cuando hacemos ejercicio, sudamos y para mantener o cuando hace mucho calor en una playa también sudamos y para mantener un equilibrio en nuestro ser, empezamos a producir sudor para que nuestro cuerpo pueda estabilizarse, ¿ok? Pueda mantener una temperatura estable. Por otra parte, también cuando hace frío, el cuerpo empieza a temblar. ¿Y por qué temblamos? Pues precisamente para mantener caliente el cuerpo, mantenernos caliente y no sufrir de las condiciones que nos está ocasionando el medio. Ok, sigamos con la siguiente. Crecimiento. Bueno, los organismos deben de presentar crecimiento regulado, ordenado y de manera gradual. Las células pueden crecer en número o incluso aumentar en número. Pueden crecer o aumentar en número. En la imagen lo que estamos viendo es una planta que germinó y poco a poco fue creciendo de manera gradual, ordenada, hasta llegar a hacer una plántula más grande, ¿ok?
Ahora llegamos a la parte de la reproducción, que es uno de los aspectos más importantes de esta lista. ¿Por qué es importante? Pues porque sin la reproducción los organismos no podrían crear nuevos organismos. Y si no se pueden formar nuevos organismos, la vida sería aún más difícil. Hay dos tipos de reproducción, la reproducción sexual y la reproducción asexual. La reproducción sexual es característica porque hay un intercambio genético. Gametos masculinos en esta imagen fertilizan gametos femeninos con la mitad de la información y con otra mitad de información, que cuando se juntan, pues dan lugar a un organismo con la información genética de ambos individuos, un espermatozoide acá y un óvulo. Sin embargo, está la reproducción asexual, que se caracteriza por formar individuos por dar lugar a individuos que no tienen esa información genética de un padre y de una madre. En realidad solo hay un descendiente, es un único organismo que se divide, que por fisión binaria da lugar a nuevos organismos. Y este es característico de los organismos procariontes, o sea que carecen de un núcleo real y órganos complejos, como las bacterias. Y se sabe que la reproducción asexual tuvo que haber sido el método por el cual se empezaron a dividir los microorganismos en el origen de la vida. El siguiente punto es de respuesta. Este punto también es algo complejo. Y bueno, ¿qué quiere decir con respuesta? Pues que los seres vivos presentan irritabilidad, o sea que responden a los estímulos o cambios que hay en el ambiente. Y puse acá una imagen de una mano quemándose en fuego, porque yo creo que todos nos hemos quemado, ¿no? Realmente se siente dolor, sentimos cuando nos estamos quemando, estamos conscientes de que hay un cambio en el ambiente que nos está afectando. Y esto no solamente ocurre en seres humanos, también ocurre en plantas, por ejemplo, como no sé si han escuchado de las famosas mimosas. Son plantas que cuando las tocas, pues se cierran, sus hojas se van cerrando, y esto es precisamente por el sentido de respuesta que tienen. Además, hay otros organismos como las amibas que poseen ondolipodios. Ondolipodios son ese tipo de brazos que tienen las amibas para poder encontrar su alimento y absorberlo. Ellas están conscientes de que con sus ondolipodios pueden hacerlo y de que alrededor de ese lugar debe de haber comida, y por eso se estiran hasta ese lugar para encontrarla, por su sentido de respuesta. Siguiente punto. Todos los organismos forman poblaciones y las poblaciones deben de evolucionar. Y la evolución se sabe que es dada principalmente por la selección natural. Sin embargo, hay otros métodos más que la selección natural que propone Darwin. La selección natural primero debe darse por mutaciones y además tal vez haya deriva génica, o sea, algo aparezca entre estos organismos. Tomando un ejemplo de la vida diaria, puede ser que construyan una carretera que divida dos poblaciones, una de un lado y otra del otro. Y esta población y la otra población empezarán a especiarse dependiendo de las condiciones con las que se encuentren. O también flujo génico, tal vez un organismo de la población del lado derecho de la carretera se logró pasar al lado izquierdo y ocasionará que haya un cambio en estos organismos, en esta población, lo que dará lugar a una nueva especie. Pero es fundamental esto, también para el origen de la vida. Sin embargo, no es la lista definitiva, ¿ok? Antes de continuar, me gustaría que alguien me dijera qué organismo es este, qué individuo, qué amigo. Por favor, no sé si quieran comentar o... Sí, así es una mula. Y las mulas, por ser híbridos, son estériles. No sé si recuerdan el punto número 5 del que hablamos. Para que un organismo, un ser vivo, esté vivo, debe de tener reproducción. Sin embargo, una mula, no por no poder reproducirse, estará menos viva. ¿Ok? Así que esta lista no es definitiva, hay otros aspectos que tomar en cuenta, no todos los organismos cumplen con la lista, pero también hay científicos que han propuesto otras cosas. Propusieron que el organismo todo, intercelular o intracelular. ¿A qué me refiero con esto? Pues a que el organismo debe de moverse por fuera
o sus células deben de tener movimiento por dentro. Por otra parte, hay científicos que proponen que la información genética debe ser almacenada en forma de ADN o ARN. Y otros dicen que la vida debe estar basada en carbono, aunque sabemos que hay otros elementos que pueden tener las propiedades del carbono, como la hibridación de orbitales sp, que da lugar a que puedan tener 4 enlaces. O por ejemplo, también se han hecho modelos en el cual la vida está basada en silicato, ¿vale? Y el siguiente tema que trataremos es cómo se formó la vida en la Tierra. Hablaremos sobre la Tierra primitiva, el experimento de Miller-Urey y la química prebiótica. Para hablar de la Tierra primitiva, quiero recrear una actividad que hice con la doctora Dalila Fragoso, mi profesora de plantas. Tal vez esté por ahí. Bueno, por favor, quiero que todos cierren sus ojos. Nos estamos trasladando al periodo precámbrico, al Arqueano. La Tierra acaba de formarse, se está enfriando, pero hay erupciones volcánicas, muchas erupciones volcánicas. Hay volcanes que sacan lava, la misma erupción ocasiona que haya rayos que estén cayendo, tormentas eléctricas. Ustedes están ahí sin poder respirar porque no hay oxígeno en esa atmósfera. De hecho, toda la atmósfera es tóxica. Hay amoníaco, dióxido de carbono, monóxido de carbono, agua en estado gaseoso. Acaba de caer un meteorito a su lado, cuidado. No, definitivamente no hay agua en estado líquido. Pues bueno, así era la vida, así era la Tierra primitiva cuando pues la Tierra fue formada. Y por más que parezca extraordinario, la vida logró surgir de esto, de algo que Alexander Oparin en 1922 propuso, que es la teoría del origen abiótico de la vida. Cuando Alexander Oparin propone esto, años después, Miller y Urey buscan comprobar su hipótesis y diseñan un experimento, un sistema en el cual ocupan una fuente de calor que simula al sol y a los rayos ultravioleta que llegan, calientan agua que empieza a fluir. Hay entrada de gases como metano y amoníaco. Hay también dióxido de carbono, monóxido de carbono, hidrógeno molecular, y sigue el sistema. Llega a un punto en el que es estimulado por electrodos, y lo que estos electrodos buscan similar, pues es esa presencia de tormentas eléctricas que había en la Tierra primitiva. Posteriormente, la solución pasa por un sistema de enfriamiento que da lugar a que el ciclo se repita, y después de un determinado tiempo, Miller y Urey analizaron las muestras, analizaron la solución y encontraron que había precursores de aminoácidos. El tema de la química prebiótica es muy complejo, pero en general lo más sencillo de explicar es que los aminoácidos dan lugar a péptidos o a cadenas de aminoácidos que se unen mediante enlaces peptídicos. Y estos péptidos, a su vez, dan lugar a proteínas, y las proteínas son muy importantes para la vida. Realmente tienen funciones tanto estructurales, catalíticas, de defensa, forman parte de organismos procariontes, por ejemplo, en su membrana, así que son fundamentales. Además, esto de las proteínas tiene que ver con el siguiente tema que vamos a hablar. Vamos a hablar de los sistemas precelulares, de los coacervados, las microcélulas proteicas y la plasmogenia. Empezaremos hablando de los coacervados. Los coacervados son parte de la teoría propuesta por Alexander Oparin en 1922. Alexander Oparin propone que hay sustancias proteínicas disueltas que se agrupan, se empiezan a agrupar, se hacen enjambres de proteínas y posteriormente se separan de la solución y empiezan a formar pequeñas gotas. Esas pequeñas gotas nuevamente empiezan a absorber la solución acuosa circundante rica en proteínas, aumentan de tamaño y peso, lo que significa que vuelven a crecer
y se vuelven a dividir, vuelven a separarse y a formar otras gotas de proteínas que vuelven a crecer y así posteriormente. Y con el tiempo su estructura interna se va haciendo compleja. Pues bueno, esto es lo que Alexander Oparin creía que fue, o creyó que fue el origen precelular de la vida. Las estructuras más sencillas definitivamente morían, mientras que las estructuras que podían perfeccionarse al medio, pues se separaban por bipartición y seguían creciendo y haciéndose más complejas, que eventualmente dio lugar al primer organismo celular. Ahora hablaremos de Sidney Fox. Cabe mencionar que Alexander Oparin pertenecía a Rusia, es un científico ruso, y Sidney Fox es un científico estadounidense. Sidney Fox habla en 1958 sobre las microesférulas proteicas. Sidney Fox se dedicó a estudiar las proteínas, no solo en el ámbito de origen de la vida, pero encontró que grandes cantidades de aminoácidos presentes en el medio cuando se polimerizan por efecto del calor, o sea que se van haciendo estas cadenas largas de aminoácidos, forman proteinoides que cuando se enfrían, con las condiciones adecuadas de pH y salinidad, dan lugar a las microesférulas proteicas. Lo interesante de esto es que las microesférulas proteicas crecen de manera selectiva, eligen las proteínas que van a adicionar para poder crecer. Un principio de organismos heterótrofos que ocupan el medio, la energía que hay en su medio, los compuestos, para seguir creciendo. Además, no solo tienen similitud morfológica con las células, también tienen similitud dinámica. Y vamos a tomar un tema un poco difícil. Vamos a hablar de que pues estas microesférulas presentaban fenómenos osmóticos. Entonces, ante soluciones hipertónicas, lo que pasa es que la célula disminuye en tamaño. Y ante soluciones hipotónicas, la célula se empieza a hinchar, a crecer. ¿Y qué quiere decir esto? Pues bueno, quiere decir que es el origen de una membrana semipermeable, algo que caracteriza actualmente a los seres vivos. Sin embargo, no fue el único científico, no fueron los únicos científicos. Seguro conocen a Alfonso Herrera, los que no lo conozcan se los presento. Él fue un científico mexicano que desde 1904 empieza a proponer su teoría de la plasmogenia, pero no hace los experimentos hasta 1930, en los que junta aceite, gasolina y diversos tipos de resina que dan lugar a organismos llamados sulfobios. Estos sulfobios son gotas de una solución que crece cuando absorbe más de esta solución de alrededor. Tiempo después, Alfonso Herrera repitió su experimento, esta vez adicionando tiocinato de amonio y formalina, que según él, según lo que reportó, dio lugar a la síntesis de 2 aminoácidos. A pesar de que su hipótesis fue descartada precisamente porque los organismos no se podían reproducir y no seleccionaban específicamente qué compuestos atrapar, sí fue importante esto porque incluso antes de que Oparin y Halden propusieran su teoría del origen abiótico, Alfonso Herrera, un científico mexicano, ya sabía o ya pensaba que la vida se podía originar de otra manera, por lo que su experimento, su hipótesis, tiene tanto importancia filosófica como metodológica, además de que es mexicano. Y ahora sí, nos vamos encaminando al fin de esta presentación y hablaremos de la vida en supertierras, ¿vale? ¿Qué hace un planeta habitable? Esto es muy importante, la atmósfera. La atmósfera es algo fundamental para que pueda haber agua en estado líquido y estable. Además, también trataremos en esta parte pues, la distribución del agua en el universo. Empecemos con el agua. El agua en el sistema solar. A pesar de que pareciera que el agua no es un elemento, no es una molécula común en el universo, en realidad es bastante común. Se encuentra en meteoritos. Sabemos que toda el agua de la Tierra llegó
a ella en forma de meteoritos que tenían agua congelada y al estrellarse con la Tierra, pues liberaron esa agua. Y así, hay muchos cuerpos en nuestro mismo sistema solar que tienen agua en estado sólido. Meteoritos, satélites como Europa, una luna, o incluso Marte. Y ya hablamos de los exoplanetas, que son mundos de agua. 70% de su masa es agua. Así que realmente el agua es mucho más común de lo que nos imaginamos. Pero ¿qué es lo que permite que el agua esté estable y pueda dar lugar a la vida? Pues su atmósfera. La atmósfera regula completamente la temperatura, nos brinda protección de la radiación, previene la ebullición y evaporación del agua y permite que se distribuyan compuestos. ¿Por qué nos brinda protección de la radiación? Bueno, eso también tiene que ver un poco con los organismos, ¿ya? En la Tierra hubo organismos como las cianobacterias que permitieron que se acumulara oxígeno en la atmósfera y posteriormente ozono. Esta atmósfera de ozono protege a la Tierra de los rayos ultravioletas provenientes del Sol. Y al proteger a los organismos de la Tierra de los rayos ultravioleta evita que muchos se extingan. Al principio de la vida, cuando no había una atmósfera, se sabe que muchos organismos se extinguieron precisamente por haber sido expuestos a la radiación ultravioleta. Por otra parte, previene la ebullición y evaporación, como les mencionaba, pero esto es porque regula la temperatura. ¿Y a qué se debe que el agua regule su temperatura, que la atmósfera regule la temperatura del agua? Pues se debe al efecto invernadero. El efecto invernadero ocasiona que los rayos del sol que entran a la Tierra puedan entrar, no todos, pero sí el espectro visible, por ejemplo, puede entrar. Y cuando entra, no logra escapar de la Tierra tan fácilmente, lo que permite que haya un equilibrio en el planeta y el agua, pues definitivamente a una temperatura estable puede ser estable también y estar en estado líquido. Por otra parte, la atmósfera también ayuda a la distribución de compuestos. Sabemos que ahora hay ciclos biogeoquímicos en los que la atmósfera se ve involucrada, pero lo que hace la atmósfera es tener compuestos que en algún momento estuvieron en la corteza terrestre, en la superficie, los transporta a ella y posteriormente los reparte en todo el planeta eventualmente. Así también podemos llegar a un estado de equilibrio para el planeta. Sin embargo, la atmósfera no debe de ser tan gruesa. ¿Qué pasa si la atmósfera es muy gruesa? Bueno, me gustaría hacer una pregunta, a ver si me contestan. ¿Alguien sabe cuál es el planeta más caliente del sistema solar? Así es Venus. ¿Y por qué no lo es Mercurio si Mercurio está mucho más cerca del Sol? Pues es precisamente por la atmósfera de Venus. Venus tiene una atmósfera demasiado gruesa, permite que la luz entre, pero evita que la luz salga, que el calor salga. Así que se mantiene ahí el calor, se empieza a acumular y por eso es que Venus es aún más caliente que Mercurio. Así es el efecto invernadero. Siguiente punto. ¿Qué es lo que hace a las supertierras favorables? Hablaremos de las placas tectónicas, la presencia de metales pesados y la gravedad. Bueno, las supertierras deben de tener placas tectónicas. Si son rocosas, hay presencia de placas tectónicas. ¿Y por qué es importante las placas tectónicas? Aunque no lo crean, por más destructivas que lleguen a ser cuando hay terremotos, por ejemplo, son fundamentales para la vida. ¿Y por qué? Porque las placas tectónicas forman corrientes de convección. Esas corrientes de convección permiten que haya un intercambio de materia entre el núcleo de la Tierra y la corteza. Así, nuestro núcleo se mantiene activo, podemos tener metales en estado líquido y pasaremos a precisamente eso. ¿Por qué es importante la presencia de metales pesados en estado líquido en nuestro núcleo? Pues bueno, los metales pesados, algunos en estado líquido, permiten que se creen campos magnéticos, que se cree este campo magnético que posee la Tierra, y el campo magnético a su vez nos protege de los vientos solares. Con el campo magnético evitamos que el viento solar nos ataque directamente y que el agua que tenemos en la superficie pues desaparezca.
justamente evitamos lo que no le pasó a Marte, o a lo que se cree que le pasó a Marte. Marte tenía un núcleo activo, pero eventualmente dejó de ser activo y el viento solar ocasionó que toda el agua presente desapareciera. Sin embargo, no es lo único importante, también hay que hablar de la gravedad. Es fundamental que un planeta tenga la suficiente gravedad para mantener su atmósfera. En caso de tener mayor gravedad, tiene una atmósfera muy gruesa o puede ser un mundo completamente de gas, por ejemplo Júpiter, y en caso de tener muy poca gravedad, va a perder completamente su atmósfera. ¿Y qué pasa si no tenemos atmósfera? Pues no hay agua en estado líquido, no hay agua estable, y si no hay agua estable, pues no va a haber vida. Ahora hablaremos del último tema que vamos a tratar de la presentación, y es precisamente la evolución de los planetas y la vida. Y para empezar a hablar de esto, hablaremos de que en el origen de la vida, después de los sistemas precelulares, los primeros organismos que se formaron debieron ser quimiótrofos. ¿A qué me refiero con esto? A que debieron haber obtenido su energía a partir de los compuestos químicos que estaban a su alrededor. Por ejemplo, pues algunos volcanes, emisiones de gas desde el agua que venían del núcleo de la Tierra. Y sabemos que estos organismos quimiótrofos debieron de haber sido sencillos. Por ejemplo, debieron de haber tenido formas de bacilos, de formas cocales, o sea, de esferitas, porque la vida tampoco tenía las posibilidades de acomplejarse en ese momento. Sin embargo, llegó un momento en el que surgió un nuevo organismo que cambió toda la vida como se conocía hasta ese momento. Y fueron las cianobacterias. ¿Qué tienen de especial las cianobacterias? Pues que hacen fotosíntesis oxigénica, son autótrofos. ¿Y qué quiere decir esto? Pues bueno, las cianobacterias ocupan la energía del sol para producir su energía, para producir su comida. Y como resultado, emiten como desecho, emiten oxígeno a la atmósfera. Y primero ese oxígeno que se liberó a la atmósfera, una parte más que sabemos que las cianobacterias tuvieron que haber tenido una forma cocal en lugar de filamentosa en ese principio de la vida. Pero bueno, empezaron a emitir oxígeno. El oxígeno empezó a oxidar todos los componentes que había. Oxidaron las montañas, las piedras de las montañas que tenían metales, tal vez los sedimentos del mar que tenían también metales. Y poco a poco, cuando todo se fue oxidando, se empezó a acumular oxígeno en la atmósfera. ¿Y qué quiere decir esto? Pues bueno, la atmósfera que conocíamos como atmósfera reductora pasó a ser una atmósfera oxidante. ¿Vale? Esto fue un punto muy importante también porque dio lugar a la primera extinción masiva o una de las extinciones masivas más importantes. Y me parece muy graciosa, de hecho, porque las cianobacterias definitivamente surgieron en un ambiente reductor, no estaban diseñadas para un ambiente oxidante, y en cuanto la atmósfera empezó a acumular oxígeno, sus propias membranas, sus propias paredes celulares empezaron a oxidar. ¿Y qué pasó? Pues se extinguieron muchas de las cianobacterias, muchos de los organismos presentes ya en esa tierra primordial, empezaron a oxidarse y desaparecieron. Sin embargo, hubo algunos que tal vez se lograron esconder en los sedimentos del oxígeno o tuvieron mutaciones que les dieron lugar a poder soportar esta atmósfera oxigénica y continuaron especiándose. Y llegamos a un punto muy importante, la endosimbiosis. Este punto es muy importante para todo lo que siguió de la vida. Había una célula, una célula que fagocitó a una cianobacteria. Cuando fagocitan significa pues que se la comen, ¿no? Se comen a la cianobacteria, la integra en su interior y la cianobacteria hace simbiosis con el organismo heterótrofo, porque tuvo que comerse la bacteria para sobrevivir, hace un acuerdo con la cianobacteria. Le dice, ¿qué tal que tú produces el oxígeno? ¿Qué tal que tú produces el alimento y yo te cuido?
Y así surgió el primer organismo eucarionte, la primera célula eucariota. Y conforme fueron pasando los años, conforme fue pasando la evolución, la cianobacteria dio lugar al cloroplasto. Y ese cloroplasto, pues, este organismo posteriormente se convirtió en alga y luego dio lugar a las plantas que conocemos. Así que eso es muy importante. A partir de que se forman las células eucariotas, la vida comienza a especiarse, comienza a diverger y se forman muchos tipos de organismos adaptándose a su medio, ya sabemos por mecanismos de evolución como la selección natural, la mutación, la deriva génica, el flujo génico, y cada uno se va especializando, que da lugar al linaje que conocemos ahora de organismos. Y para concluir la plática, me gustaría que nos pusiéramos a reflexionar un momento. Si conocemos mediante los análisis que ya aprendimos que las atmósferas de exoplanetas son muy parecidas a las que ahora tiene la Tierra o son muy parecidas a las que tuvo la Tierra en su origen, ¿podrá la vida formarse ahí? Definitivamente sí. Definitivamente sí. Y tal vez es momento de preguntarnos si realmente estamos solos en el universo o hay más formas de vida en él. ¿Vale? Gracias. ¿Alguien quiere hacer un comentario? Llegamos a la ronda de preguntas. Sí, ya iniciamos las preguntas. Si alguien gusta, nos pueden dejar en los comentarios de la plática sus preguntas o puede pedir permiso para desbloquear su micrófono y hacer una pregunta también. Gracias. Muchas gracias por la plática y ahora procederemos por las preguntas, ¿vale? Ciberaplausos, claro. Adelante, ¿puedo iniciar con las preguntas, chicos? Ahí hay una pregunta, dice, ¿cómo desempeñan los biólogos su labor en esta nueva rama de la astrobiología? Esa es una muy buena pregunta. Bueno, pues los biólogos precisamente conocen estas propiedades que necesita tener la vida para poder existir. Sabemos que debe de haber agua en estado líquido, debe de haber atmósfera, debe de haber tales compuestos presentes. Los planetas deben de tener tales compuestos. Así que se hace un trabajo interdisciplinario entre astrónomos, físicos, geólogos, biólogos, que dan lugar a la astrobiología. ¿Ok? Entonces, pues con la información que recaba cada uno de estos científicos en su área, los biólogos pueden trabajar, pueden conocer con qué elementos podrá suceder la vida o si lo que están viendo, tal vez, si llegan en algún momento a obtener una muestra, está vivo. Ahora hay otra pregunta que dice, qué piensas acerca de las civilizaciones antes de nosotros? No entendí bien la pregunta, perdón. ¿En qué aspecto te refieres? A las civilizaciones antes de nosotros. A nuestras etnias o tal vez a los primeros seres humanos, cómo concebían la ciencia. Dice mucho antes de esta humanidad. Ay, perdón, no he bajado los comentarios. ¿Dónde? Mucho antes de esta humanidad. Esa es una pregunta compleja. Mira, dice las civilizaciones que estuvieron antes conviviendo con los dinosaurios. Civilizaciones humanas. Realmente, antes de que cuando surgieron los dinosaurios, aún no había civilizaciones humanas. Se extinguen los dinosaurios y empieza de nuevo a diverger la vida y da lugar a las civilizaciones humanas. Bueno, da al primer humano, a los primates, nuestro eslabón intermedio que posteriormente da lugar a los humanos. O no sé si entendí mal. Hay muchas preguntas. Oh, por Dios.
Sí, a ver, si quieres, intenta responder esa pregunta. Yo digo que ya respondí esa pregunta porque no había civilizaciones antes de los dinosaurios. Sí, vale. Entonces, seguimos con la siguiente. Tú Dicen, indícame usted. ¿qué hay de los extremófilos? ¿Necesariamente la vida de un exoplaneta sería como la nuestra? Los extremófilos son un tema muy interesante. Por lo general, los extremófilos son arqueas, son distintos a las bacterias filogenéticamente, pero sí, los extremófilos son muy importantes. Sabemos que nosotros estamos más parecidos a las arqueas que incluso las bacterias, que nosotros a las bacterias. Pero sí, hay organismos extremófilos que por lo general tienen forma de bacilos, que son capaces de sobrevivir a acidez alta, a alcalinidad alta, pueden vivir ante impulsos eléctricos, pueden obtener su energía a partir de la piedra, pueden soportar temperaturas muy altas, no sé si ya lo dije, pero sí, son fundamentales y de hecho se cree que muchos de los extremófilos que conocemos ahora han han sido parte del linaje de esos primeros organismos que existieron en la vida, en el origen de la vida. ¿Vale? Vale. Ahora dice, Ah, eh, espera, no contesté, no leí la otra parte. ¿Necesariamente la vida de un exoplaneta sería ah, como la nuestra? Pues han habido bastantes modelos, precisamente como les comenté, de otros elementos que podrían ser base para la vida. Aunque el carbono, a pesar de que pues, hay otros elementos que tienen hibridación de orbitales y pueden formar enlaces, 4 enlaces, el carbono tiene cualidades muy específicas que le permiten formar hidrocarburos, y aminoácidos, proteínas y ser la base para la vida. Así que aún está en discusión esa parte, pero sí hay modelos que nos dicen que la vida podría formarse de otra forma en un exoplaneta. Ahora sí. gracias por la pregunta, Héctor. Y ahora Fanny Rodríguez dice, no, esa no es pregunta. Dice, Edgar, ¿cuál es la diferencia entre un astrónomo y un astrofísico? Uf, rayos. De hecho, pues yo no soy físico y no conozco bien la diferencia, pero en realidad me parece que un astrónomo se dedica a estudiar, a observar los cuerpos celestes y a identificarlos en su posición, mientras que un astrofísico se dedica precisamente a entender qué fenómenos físicos actúan en tales sistemas solares o cómo es que se comporta el universo a partir de la física. Sí, justo es así. Dice Fernanda Ferrusca, yo tengo una pregunta. Hablando del método de detección visual directa, ¿a qué longitud de onda observan los telescopios que detectaron la mayoría de los exoplanetas descubiertos? En el método de detección visual directa, realmente no se ocupa longitudes de onda porque lo único que hacen los astrónomos es bloquear la luz que emite la estrella. Y además, esto es importante, los exoplanetas que se encuentran en el método de detección visual directa son muy distintos a las tierras y más bien son planetas que tienen un espectro de emisión, ellos no absorben tanto la luz, emiten la luz y, y orbitan muy alejados de su estrella. Sí, es algo muy distinto y no ocupan realmente una longitud de onda, solo bloquean la luz de la estrella. Ok, ahora dice Montse Hermosillo. Mi pregunta es, ¿la fuerza gravitacional de las supertierras podría influir en que las civilizaciones extraterrestres, si es que existieran, no podrían salir de su planeta? Esa pregunta es muy buena. Pues, pues probablemente sí, ¿no? Sí, me refiero a que, ay, buena pregunta. No sé, tal vez es fantasear un poco, pero yo creo que sí, sí pueden salir los extraterrestres. Hay, de hecho, precisamente en la astrobiología hay una subrama que se dedica a estudiar cómo serían las civilizaciones si se encontraran y distinguen a las civilizaciones en niveles, civilización 1, civilización 2, civilización 3. Hay la civilización 1A y lo que distinguen es cómo ocupan la energía del universo para su beneficio. La civilización 1 dicen que ocupa parte de la energía de su planeta para su bien.
la civilización 2 dicen que pueden ocupar la energía de su sistema planetario, toda la energía proveniente del Sol, proveniente de su planeta, de otros planetas, incluso ¿qué iba a decir? Pues sí, todos los cuerpos del sistema solar. Y está la civilización 3, que es como la más pro de todas, ¿no? Y que se cree que es altamente inteligente porque puede ocupar no solo la energía de su sistema solar, sino la energía de su galaxia. Sí. Bueno, hay otra pregunta. Aileen Altair, como la estrella. Aileen. Ajá. ¿Qué hay? Ay, sí, perdón, Aileen. ¿Qué hay de posibilidad de vida en satélites de otros planetas del sistema solar? Eso se está discutiendo muchísimo, sobre todo en Europa. Europa es un satélite del sistema solar y se cree que su superficie está hecha de agua en estado sólido. Hay una corteza que es hielo y por dentro está el agua en estado líquido. ¿Pero a qué se debe de que esté adentro del agua en estado líquido? Pues hay un fenómeno ocasionado por... yo no me acuerdo. ¿Es Júpiter? Sí, no. Sí, es Júpiter. Sí, es Júpiter. Bueno, Júpiter ocasiona en Europa algo llamado calentamiento de marea. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues lo que hace Júpiter con su satélite es que cuando está más cerca de él, ocasiona que el exoplaneta se curve, se haga como un chicle, así. Y cuando se aleje, se haga ya de nuevo esférico. Nuevamente se acerca a Júpiter por su órbita, se vuelve a alejar y se vuelve a hacer redondo. Se acerca y se aleja. ¿Y qué ocasiona esto? Pues ocasiona que por dentro el satélite mantenga el agua en estado líquido porque hay calor ocasionado por el calentamiento de marea, que es comprimir y dejar de comprimir al satélite. Sí, así que puede haber, pues está analizando la vida en otro sistema solar, en otros satélites, precisamente por fenómenos como este que permiten que haya agua en estado líquido. Ok, gracias, Aileen. Y ahora Italo Jesús Figueroa Chamorro dice, si quisiera ser astrobiólogo, ¿dónde podría acercarme? No encuentro la pregunta, aguanta. Debajo de Aileen Alter, ahí está. Ya la encontré. Ajá. Sí. Si quisiera ser astrobiólogo, eso, pues ya hay carreras específicamente para astrobiólogos, astrobiología, pero en México no hay. Yo quiero ser un astrobiólogo, de hecho, y precisamente para irme acercando al posgrado, lo que estoy haciendo es primero estudiar biología, y posteriormente ya acercarme a la astrobiología desde el lado biológico. Pero también puedes estudiar física, geología, ciencias de la Tierra. Ciencias de la Tierra es muy importante para la astrobiología, como pueden ver por la parte del del estudio de la corteza de la Tierra y cómo funcionan los ciclos biogeoquímicos. Sí, de hecho tenemos algunos cinedebates que ha habido en el Instituto de Geofísica de algunas películas y casi la mayoría de los invitados son investigadores del Instituto de Geofísica y muchos son físicos, biólogos, ciencias de la Tierra y nos platican sobre temas de astrobiología también. Sí, es increíble cómo la astrobiología puede ser una ciencia tan multidisciplinaria. Sí. Dice, ¿qué es lo más cercano a la vida? Agente 0027 dice, ¿qué es lo más cercano a la vida que se ha encontrado en otros planetas? Chis. Pues hasta ahora precisamente porque no podemos acercarnos a los exoplanetas o no podemos viajar hasta ellos o no podemos viajar a otros satélites como lo es Europa, no se ha encontrado algo muy interesante, pero sí me gustaría mencionar acá que no necesariamente tenemos que ir a otros planetas para poder investigarlos. Está el caso de un meteorito llamado Alan Hills 84001, que fue encontrado en la Antártida. Este meteorito es muy popular porque se determinó que es de origen marciano, pero tiene trazas de que
hay compuestos en él de origen que pudieron haber tenido un origen biológico, como son los hidrocarburos aromáticos policíclicos. No sé, el benceno, los fenoles, ¿qué más? Creo que está mi profesora de química, no me regañe, pero, pero sí, hay compuestos aromáticos policíclicos que pudieron haber sido originados por seres vivos, o bien también pudieron haber tenido un origen abiótico. Pero lo sorprendente de Alan Hills 84001, un meteorito de Marte, es que posee algo que llamaron microfósiles. Estas imágenes son encontraron microfósiles presentes que corresponden a lo que se cree fue un organismo unicelular con forma de bacilo. Además de que también encontraron magnetita en estos organismos, que es un compuesto que pueden ocupar las bacterias magnetotácticas para poder encontrar su ubicación a partir del campo magnético de la Tierra. Aunque es algo complejo ese tema porque también las bacterias magnetotácticas son de lo último de la evolución que ha tenido. Entonces, sí es muy debatido si Alan Hills 84001 demuestra la presencia de vida, demuestra que hubo alguna vez vida en Marte o que simplemente fueron reacciones abióticas que dieron lugar a esos compuestos y los microfósiles son solo producto del impacto que tuvo con la Tierra. Sí, bueno. Ok, ahora dice, si quiero ser astrónomo, ¿es necesario obligatorio estudiar física? Es decir, ¿puedo ser astrónomo con otra licenciatura como matemáticas? Nos pregunta Edgar. Oh, sí, definitivamente. Puedes aproximarte a la astronomía de distintas formas. Incluso los ingenieros, no es porque sea de la Facultad de Ciencias, pero incluso los ingenieros pueden ser astrónomos. Es chiste local, amigos. Pero sí, porque los ingenieros pueden especializarse en óptica y ayudar a la creación de nuevos telescopios, radiotelescopios que permitan observar cuerpos celestes. Así que no solo la física es la única forma de aproximarse a la astronomía. Incluso Ahora matemáticas, midiendo trayectorias o cosas así, me imagino, pueden obtener modelos. De hecho, los matemáticos hacen modelos, ahora que lo pienso, de cuántos planetas habitables hay. Hay un modelo que dice, hay una ecuación que es la ecuación de Drake. No sé si la han escuchado, seguramente sí. sí. La ecuación de Drake lo que nos quiere decir que es un diseño probabilístico, es una ecuación probabilística que nos dice cuántos exoplanetas realmente son habitables y toma en cuenta valores como cuántas estrellas hay, cuántas galaxias hay, no sé, en tantas galaxias, cuántas galaxias tienen sistemas solares, en tantos sistemas solares, cuántos tienen exoplanetas, cuántos tienen exoplanetas parecidos a la Tierra, y así van haciendo una probabilidad que se expresa al final como n. Así que sí, hay muchas formas de acercarse a la astronomía, incluso desde la biología. Ahora dice Lord Dinosaur, sin tal caso de que se descubriera vida, no como tal como la conocemos, por ejemplo, en base a otro elemento o con diferentes bases de los principios de la vida conocida, ¿cómo se clasificaría? Esa es una gran pregunta, muy, muy buena pregunta. Definitivamente las personas que se dedican a la sistemática estarían en aprietos, ¿no? Yo creo que debería de abrirse otra línea filogenética distinta a la que hubo con Luca. Luca es el ancestro común para todos los seres vivos que se cree que hubo en la Tierra. Y como el ancestro común probablemente de esa forma de vida que se encuentre, pues debería de ser completamente ajena a nuestro árbol filogenético. Miren, les enseñaré rápidamente el árbol filogenético de la vida en la Tierra. Este es nuestro árbol filogenético. Como les mencioné, los eucariontes somos más cercanos a Arquea incluso que a las bacterias. Pero sí, todos provenimos de un único organismo común que es Luca. Si encontramos vida en otro planeta y esa vida se formó muy distinto en otro planeta, pues habrá otro ancestro común para ese planeta. Sin embargo, si
si hay algo así como la panspermia, que llegaron organismos de ese planeta a la Tierra, sí sería muy complejo dividir, clasificar a la vida. Ok, ahora Blanquita Cuaya nos pregunta, ¿cuál sería el papel de la materia no bariónica en los exoplanetas? Rayos, desconozco qué es la materia no bariónica. A ver, vamos a investigar. Yo que yo recuerdo de la materia no bariónica es la antimateria. Ay, amiga, realmente es muy difícil de contestar esa pregunta. He leído muy poco sobre la antimateria, sobre todo porque no es mi área, pero sí sé que cuando surgió la vida, cuando surgió el universo, se Ah, no, espera, produjo, espera. Aquí dice materia bariónica es la materia constituida por bariones y leptones. pues mucho menos. Ah, ya. Sí, no, pues creo que no sé si tenga que ver con la materia oscura, Creo que pero tiene que ver con materia oscura y energía oscura. pues bueno, me parece que al principio, cuando se hizo el Big Bang, se produjo igual número de materia, de antimateria, de materia oscura que de materia. Así que realmente, posteriormente, la materia fue encontrándose con la antimateria, hubo cosas muy raras ahí, y al final lo que conocemos que en el universo debe ser mayormente materia o menormente antimateria. Así que realmente casi la antimateria podría decir que no tiene gran relevancia. No sé, ¿tú qué opinas, Jaftet? Tú estás más. Pues la materia, no sé si formuló extraño su pregunta, porque yo pensaría que es materia no bariónica. Ah, materia no bariónica. La materia no bariónica es toda la materia que no conocemos, o sea, pues, la antimateria, Sí. y creo que la energía oscura, no, creo que no entra en la energía oscura, pero la materia no bariónica es la materia oscura, ¿no? Entonces, pues nos pregunta, a ver, subo porque ya perdí la pregunta exactamente, ¿cuál sería el papel de la materia bariónica no bariónica en los exoplanetas? Yo la verdad desconocería eso, pero así pensando en una pequeña aproximación, la materia no bariónica nos corrige algunas ciertas trayectorias de planetas perdón, de estrellas o galaxias, las corrige pensando en nosotros la relatividad general, ¿no? La materia no bariónica se mete ahí para comprobar, por así decirlo, intentar ver por qué la teoría no corresponde con la práctica, ¿no? En sí, en los exoplanetas, yo no sé cuál sería su papel como tal, pero asumo yo que tendría que ver también con el movimiento de las galaxias en relación a la materia no bariónica, o sea, la materia oscura, ¿no? Bien. Sí, qué Después, interesante está eso. sí, me acaba de surgir esta duda, dice Luis Angélica. Hablando de condiciones extremas en los exoplanetas, ¿cabría la posibilidad de que se pudiesen encontrar tardígrados o alguna forma de vida similar? Saludos. Ay, no encuentro su comentario. Ya vi. Justo debajo, sí. Luz, hola. Sí, estamos hablando. Uf, ese aspecto tendría que ver un poco más con la panspermia, tal vez. Y es algo difícil que encontremos vida muy similar a la Tierra, precisamente por esos fenómenos que dan lugar a la evolución, como la deriva génica. Precisamente la deriva génica se podría explicar muy bien en este fenómeno. Cuando los tardígrados se separan de la Tierra o al revés, los tardígrados llegan a la Tierra, se forman dos poblaciones diferentes. Una población de tardígrados que se adapta a su medio en ese exoplaneta, en esas condiciones extremas, y otros tardígrados que se adaptan a la Tierra. Así que con el tiempo se formarían especies completamente distintas. De hecho, sabemos que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo un poco extremo, pero el tapir, este organismo que parece más bien un cerdito, y el caballo tuvieron hace mucho tiempo un ancestro en común, surgieron del mismo organismo y son muy, muy distintos a pesar de que vienen de un ancestro común. Así que algo así sucedería con los tardígrados. Definitivamente se tendrían que diferenciar. ¿Vale? Ok.
Me dice Conrado Magaña, siempre he creído en la existencia de vida inteligente fuera de nuestro planeta. Sin embargo, pienso que sería muy distinto. ¿Es esto posible? Sí, definitivamente tendrían que ser distintos porque, como les acabo de mencionar, la evolución funciona de distintas formas. O sea, funciona de una forma específica, adaptándose a su ambiente o por los otros fenómenos. Y muy posiblemente si el exoplaneta es distinto a la Tierra, pues deberán tener algunas otras maneras de sobrevivir, debieron de haberse especializado específicamente para esas condiciones, o también tiene que ver con las relaciones que tienen con otros individuos. Hay también carreras armamentísticas, incluso entre organismos, y, y así se van especiando para poder sobrevivir. De verdad que esto de la genética de poblaciones, de cómo se cómo surge la especiación, cómo se empiezan a especiar las especies es muy interesante. Realmente casi cualquier disturbio en su ambiente ocasiona que la evolución vaya hacia otro lado. Pero lo que sí sabemos es que muy probablemente debería de ser de carbono. Debe ser basada la vida en carbono, sí. Ok, ahora dice Verónica Gaona Rosales, ¿ustedes qué me pueden decir si hay vida en Marte? Porque he escuchado que es posible. Ah, pues precisamente eso tiene algo que ver con lo que les comenté de Alan Hills, el meteorito. Se cree que en algún momento pudo haber vida en Marte y que esa vida está presente en estos microfósiles del meteorito. Actualmente es difícil la posibilidad de vida precisamente porque la atmósfera de Marte desapareció, el campo magnético de Marte desapareció producto de que el núcleo perdió su actividad y perdió el campo magnético, los vientos solares llegaron, arrasaron con el agua y ahora sí no hay forma de que haya agua en estado líquido, solo hay agua en estado sólido en algunas partes, creo que en los hemisferios de Marte, pero esto no da la posibilidad de que actualmente haya vida. Pero sí ha sido bastante debatido si en algún momento hubo vida en Marte, e incluso algunos todavía eh, han, han debatido si hay vida en Marte. Apenas leí un artículo que salió en un periódico, ni siquiera fue algo formal, pero hablan de que hay insectos en Marte. Un científico dijo que basándose en fotografías tomadas por Curiosity, encuentran organismos que parecen tener formas de insectos y algo así. Sabemos que con una foto no es suficiente prueba para conocer esto, pero bueno, hay gente que está empezando a proponer otras hipótesis que son muy respetables. Ok, creo que ya las últimas, ya hasta aquí la pregunta que mandaron al último es la que vamos a cortar, ¿vale? Vale. Entonces, Edgar Muñoz nos pregunta, ¿qué bibliografía recomiendas para aprender más de exoplanetas? ¿Dónde recomiendas leer sobre descubrimientos en exoplanetas? Uf, ay, rayos. Precisamente acabo de leer un libro, pero bueno, algo que les puedo garantizar que les va a servir mucho para la biología, exoplanetas y cualquier cosa, es el origen de la vida. El origen de la vida, tanto de Oparin, Alexander Oparin, como el origen de la vida el libro de origen de la vida que escribió Antonio Lascano, el doctor Lascano, profesor emérito de la Facultad de Ciencias, por cierto. Esos dos libros son un aproximamiento muy importante al origen de la vida y como acabamos de tratar, el origen de la vida es fundamental para entender esa, pues esa parte en cómo puede surgir la vida en otro planeta. Además hay cursos en línea, por ejemplo, no sé, eh, que permiten que estudies sobre las supertierras muy bien. No recuerdo, pero creo que edX tiene un curso, Astrobiology Perú, y así. Realmente no conozco una bibliografía, o bueno, sí he leído dos libros, pero no recuerdo quiénes eran los autores. ¿Ok? Ok. Ahora, eh, otra pregunta. La diferente composición.
Espera, Ah, lo que dijo Edgar es muy interesante, sí. Hay una carrera en la Universidad de Sinaloa que se dedica solo a la astronomía. Personas que se quieran dedicar a eso, muy atentos, porque esa parte es muy interesante. Yo no lo conocía y tal vez hubiera cambiado no hubiera estudiado biología si hubiera sabido que había astronomía en otro lugar. Bueno, solo quería mencionar lo que dijo Edgar. sí, oigan chicos, les voy a explicar algo rápido. Vamos a hacer una pequeña pausa con respecto a las preguntas. Muchos, como ya sabrán, los que ya han estado aquí con nosotros durante las últimas sesiones, estamos haciendo como una temática en la que regalamos un sticker, ¿no? Este sticker, ahora como ustedes ya se quedaron toda la plática, se los vamos a dar si nos responden este cuestionario, que ya les estoy enviando el enlace, ya les envié el enlace. Si nos contestan ese cuestionario con sus datos y así bueno, no son datos personales, son como de qué estado nos ves y así cosas por el estilo para hacer una estadística nosotros. Entonces, si ustedes contestan ese cuestionario, automáticamente se va a, a registrar su correo y ya les vamos a poder enviar el sticker justo unas horas después de que acabe la plática. Y en caso de que no quieran responderlo por cualquier cosa, pueden enviar un correo electrónico también. Pueden enviarme su correo electrónico también y yo con gusto les mando el sticker. ¿Vale? Creo que Edgar preguntó algo de agua, componentes orgánicos en la atmósfera, pero sin ninguna detección directa de exovida. Esa parte de los componentes orgánicos en la atmósfera es muy debatible. Es muy debatible porque hace 300 años y 400 años antes de que se lograra sintetizar un compuesto que no me acuerdo proveniente de la orina, pues se pensaba que todos los componentes orgánicos se formaban por acciones biológicas, por algo llamado fuerza vital, pero cuando se logró sintetizar esa cosa en el laboratorio, ah, cambió toda la perspectiva. Ahora sabemos que los componentes orgánicos, y lo hacemos en el laboratorio, pues pueden formarse a partir de condiciones abióticas. Así que haya componentes orgánicos en las atmósferas no es precisamente símbolo de que deba haber exovida, sí, así como dice Edgar. Ok, ahora dice, la diferente composición entre los planetas propiciaría a una evolución más rápida en organismos en caso de que hubiera vida. Pregunta Carla García. Mm, Diferente composición entre los planetas. Sería una evolución. Sí, definitivamente los organismos surgirían de diferentes maneras, especiarían en distinta forma, pero no porque haya una distinta composición significa que habrá una evolución más rápida. De hecho, se han medido ratios, no sé cómo decirlo en español, ¿tú sabes, amigo? Ah, Ratios, ¿cómo? Ratios. Pues como se han medido años en los que en el que tarda una especie en evolucionar, que va desde los 5.000 años hasta los 10, ¿qué? 4 millones de años, algo así. Entonces, sí, no, no podría, ajá, definitivamente no se sabe si diferente composición ocasionaría una evolución más rápida en organismos. Sí. Ok, ahora la última pregunta, que está un poco fuera de lugar. Dice, ¿podrías explicar el efecto de la métrica de Alcubierre? No, creo que la métrica de Alcubierre. A ver, nunca he Sí, escuchado de eso. Ay, no. Es que es esto. la... Si quieres yo lo puedo explicar. Sí, por favor, porque seguro es algo de física. Sí. Bueno, no lo puedo explicar como tal. Es complicadísimo. O sea, creo que Ah, tendrás que ya estar en posgrado para poder entenderle, sí, se ¿no? ve que es complejo. Y más para un biólogo, ¿no? Que no Es, sabe de esos temas. en sí es un modelo matemático que permitiría los viajes superiores a la velocidad de la luz, ¿no? Deformando el espacio y el tiempo. Y ya. O sea, esa es la idea básica, basándose en las ecuaciones de Einstein de la teoría general de relatividad. Ujú. Y pues Miguel Alcubierre es el actual director del Instituto de Ciencias Nucleares. Él creo que ya lleva casi 6 años ahí o más, no recuerdo. Y él aborda toda la parte que tenga que ver con relatividad general.
¿no? Hay un compañero en Nibiru que estuvo haciendo su tesis durante un tiempo con él y era sobre hidrodinámica relativista. O sea, más que nada toca temas de relatividad. Cosas muy avanzadas, sí. Pero probablemente eso nos brinde mucha información posteriormente de exoplanetas y vida. Ujú. Sí, y pues podría compartir el artículo, lo tengo descargado, nada más se podrán enviar su correo, pero pues sí, se los puedo mandar también. Y creo que esa es la última pregunta. Hay una todavía de Marisol. A ver. ¿Contestamos otra? Bueno, ¿O no? sí, que ya es la última, entonces esa queda. Va. Que si creo que la vida podría evolucionar en ambientes extraterrestres. Sí, definitivamente la vida. Me encanta la vida. Creo que soy biólogo porque me inspira mucho esta parte de la vida, la resiliencia de la vida, sin importar en qué lugar esté. Si le das el determinado tiempo, la vida podrá evolucionar y podrá adaptarse a su medio, por más increíble que parezca. Por ejemplo, en el caso de las cianobacterias, su atmósfera completamente tóxica para ellas, pero eventualmente pudieron adaptarse a ella. Sí, es súper interesante, súper apasionante cómo la vida se adapta a ambientes diferentes. Vale, chicos. Y si no hay otra pregunta o algo así, ya subí de nuevo el formulario para que lo respondan. Por favor, si ustedes gustan. Y pues le estaremos enviando el sticker en unas horas. Si no tienen ninguna pregunta más, pues daremos por finalizada esta sesión. Les agradezco a todos por haberse quedado hasta el final, por haber escuchado toda la plática y espero que me disculpen. En algunas partes me puse algo nervioso, Está bien. pero bueno. Muchas gracias. Hasta luego. Saludos a todos. Adiós.